el fútbol mexicano, las carreras no se definen por un momento aislado, sino por la capacidad de sostenerse en el tiempo. Hay jugadores que llegan con todo a favor, talento, proyección, respaldo y expectativa, y hay otros que desde el primer día tienen que pelear por cada minuto, por cada convocatoria y por cada oportunidad. La diferencia entre unos y otros no siempre se nota al inicio, pero con los años se vuelve imposible de ignorar. Durante su etapa en Chivas, Víctor Villalpando era visto como uno de los mediocampistas con más calidad del plantel. Buen toque, visión, técnica para jugar entre líneas y condiciones para marcar diferencia con la pelota. Tenía el perfil del jugador moderno que muchos equipos buscan en el mediocampo. No era un futbolista de choque, ni de sacrificio extremo, sino uno pensado para ordenar el juego, darle salida limpia al balón y generar ventajas desde la posesión. En ese mismo vestidor estaba Antonio Briseño, el Pollo, un defensa central con un perfil completamente distinto. Nunca fue señalado por su técnica, nunca fue el jugador que salía jugando con elegancia, nunca fue vendido como un defensor moderno. Desde muy temprano fue etiquetado como un jugador intenso, fuerte, de empuje, pero con errores. Cada falla suya es amplificada. Cada partido complicado se le cargaba más que a otros. Desde ahí las carreras ya estaban planeadas de forma distinta. Villalpando tenía la expectativa a su favor. Briseño cargaba con la duda constante y en el fútbol profesional, como manejas ese contexto, pesa tanto como lo que haces con la pelota. Villalpando pasó por Chivas con la etiqueta de talento. Se esperaba que diera el salto, que se adueñara del mediocampo, que se convirtiera en un jugador clave. Tuvo oportunidades, tuvo minutos y tuvo contextos para crecer, pero su carrera nunca terminó de despegar como se pensaba. Más allá de destellos, nunca logró consolidarse como un futbolista indispensable dentro del equipo. En noviembre de 2020, su salida de Chivas marcó un punto de quiebre. Fue separado definitivamente del club tras una acusación de agresión. La decisión fue inmediata, contrato rescindido y salida sin negociación. En el fútbol mexicano, este tipo de salidas pesan mucho más de lo que se cree, no solo por lo deportivo, sino por lo que representa a nivel de confianza y reputación. A partir de ahí, su carrera entró en una etapa de constante movimiento. Puebla, Necaxa, Atlético de San Luis, Juárez, cambios de equipo, cambios de proyecto, cambios de entrenador. En cada uno hubo expectativa de relanzar su carrera, de reencontrarse con su mejor versión, pero el patrón se repitió. Minutos irregulares, poco protagonismo, dificultad para sostener un rol fijo. El talento seguía ahí, nadie lo negaba, pero en el fútbol profesional el talento por sí solo no alcanza. Si no se convierte en rendimiento constante, termina perdiendo peso. La liga avanza, los equipos cambian y los espacios se reducen. Cuando un jugador no logra consolidarse, el margen de error se hace cada vez más pequeño. Del otro lado, la carrera de Briseño se construyó desde un lugar totalmente distinto. Nunca desde el brillo, nunca desde la expectativa alta, desde el trabajo diario y la aceptación del rol. En Chivas fue muchas cosas, pero nunca fue intocable. Fue titular en momentos específicos, suplente en otros, recambio, comodín defensivo. Jugó en diferentes sistemas y con entrenadores que pedían cosas distintas, y aún así se mantuvo. Eso no es casualidad. En un vestidor los técnicos valoran al jugador que entiende su función, al que no se sale del plan, al que responde cuando se le necesita, incluso si no es su mejor contexto. Briseño nunca fue el defensor que levantara aplausos por su estilo, pero sí al que se le podía confiar una tarea concreta. Aguantó críticas constantes, aguantó errores señalados, aguantó partidos donde fue uno de los más cuestionados, y aún así siguió ahí, sin cambiar su discurso, sin vender algo que no era, intensidad, entrega y compromiso. Eso fue siempre lo que ofreció. Mientras Villalpando buscaba estabilidad cambiando de equipo, Briseño encontró estabilidad quedándose. En el fútbol esa diferencia pesa más de lo que parece, porque la continuidad no solo te da minutos, también te da lectura del juego, conocimiento del entorno y confianza del cuerpo técnico. Con el paso de los años, esa constancia fue construyendo una carrera larga, no espectacular, pero sólida, no deportada, pero vigente. En 2024, cuando Briseño salió de Chivas, muchos interpretaron esa salida como un descenso natural, como el cierre de una etapa sin demasiado futuro. Un defensor señalado, dejando un club grande, sin una etiqueta de figura. Para muchos era el inicio del final.
Pero el fútbol volvió a demostrar que las carreras no siempre siguen la lógica del ruido. En diciembre de 2024 llegó a Toluca, sin reflectores, sin grandes anuncios, sin presión mediática. Llegó como una pieza más dentro de un plantel competitivo, y ahí volvió a hacer lo que había hecho durante toda su carrera: cumplir. No fue figura, no fue estrella, no fue líder mediático, pero fue un jugador confiable, de esos que entiende el plan del juego, que respetan su rol y que ayudan a sostener un equipo competitivo durante torneos largos. Toluca terminó siendo bicampeón y Briseño fue parte de ese proceso, no desde el brillo, sino desde la constancia. Y aquí entra algo que muchas veces se pasa por alto cuando se analizan trayectorias como estas: el contexto de la liga. El fútbol mexicano no es paciente. No espera procesos largos y no suele perdonar errores repetidos. Cuando un jugador entra en una dinámica de cambios constantes, cada torneo se vuelve una prueba nueva. Nuevo vestidor, nuevo técnico, nuevas exigencias. Y si no impactas rápido, el margen se reduce cada vez más. Eso fue parte del problema en la carrera de Villalpando. Cada equipo representaba una nueva oportunidad, pero también una presión mayor. Ya no era el joven con proyección, ahora era el jugador que tenía que justificar su lugar en primera división. Y cuando esa respuesta no llegó a la cancha, el discurso de talento empezó a perder fuerza. Briseño, en cambio, entendió algo clave desde muy temprano: su valor estaba en la confiabilidad, en ser un jugador al que el técnico pudiera recurrir sin dudar, en no complicar partidos, en no salirse del plan, en cumplir tareas específicas. Ese tipo de futbolistas rara vez aparecen en los resúmenes, pero suelen ser necesarios en los equipos que compiten por cosas importantes. El fútbol está lleno de jugadores con calidad que duran poco, y de otros que, sin ser brillantes, lograron carreras largas por entender su rol. Briseño pertenece a ese segundo grupo. Nunca intentó ser algo que no era, nunca vendió una imagen distinta, jugó con sus herramientas y las explotó al máximo. Por eso, cuando se miran ambas carreras en perspectiva, el contraste no es solo deportivo, es mental. Uno confió en lo que tenía sin ajustarse a lo que el entorno pedía. El otro se adaptó al entorno para sostenerse. Y en una liga como la mexicana, esa diferencia suele ser definitiva. Al final, las carreras no se miden por promesas ni por momentos virales. Se miden por permanencia, por utilidad y por vigencia. Y con el paso del tiempo, el fútbol terminó dejando claro quién supo construir una trayectoria y quién se fue quedando atrás. Si este análisis te gustó, deja tu like, compártelo y dime en los comentarios qué pesa más para sostener una carrera larga en el fútbol mexicano: el talento o la constancia. Nos vemos en un próximo video. Bye.